cierre sus ojos. Dígale: Señor, abre mis oídos para escuchar la voz de Dios. Dígale: Señor, abre mis oídos para escuchar la voz de Dios. Abre mis oídos. Padre, yo pido en el nombre de Jesús. Yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa noche que tú nos puedas ministrar. Yo pido, Señor, en esta noche la gracia, la sabiduría, la unción de Dios, el poder de Dios, Señor, que cada persona que nos va a oír, que nos va a escuchar, Señor, pueda ser tocada por el Espíritu de Dios, pueda ser compungida por el Espíritu Santo, pueda ser avivada por el Espíritu de Dios. Señor, que su forma de pensar, su forma de percibir a Dios, su forma de percibir a Dios, Señor, sea cambiada y sea mudada a la dirección tuya, Padre. Sea cambiada a la dirección tuya. Yo pido la gracia de Dios. Yo pido la sabiduría tuya y la unción tuya, Señor, reposando sobre tu iglesia y reposando sobre este pueblo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu de Dios. El Señor quiere traer una palabra, o va a traer una palabra en esta noche. Y yo quiero que usted pueda disponer su corazón a oír la voz de Dios. A oír la voz de Dios. Amén. Esa es la diferencia, iglesia, el oír la voz de Dios. Y el tema en esta noche es la iglesia del Espíritu ante el problema. La iglesia del Espíritu ante el problema. Gloria, la iglesia del Espíritu ante el problema. ¿Cuántos saben que Dios está levantando una iglesia que es del Espíritu? ¿Dónde está la iglesia del Espíritu en esta noche? Dígale: yo soy la iglesia del Espíritu. Yo soy la iglesia que Dios está levantando. Gloria a Dios. Diga: yo soy un hombre espiritual. Diga: yo soy una mujer espiritual. Gloria a Dios. Hay una iglesia del Espíritu, y esta es la dirección del Señor. Esta es la dirección que Dios ha venido trayendo a esta iglesia, a esta casa, a levantar gente del Espíritu. No levantando gente carnal, no levantando gente emocional, no levantando gente sentimental, sino gente espiritual. Amén. Gente espiritual, porque la gente espiritual es la gente que prevalece en medio del problema. La gente espiritual es la que sabe actuar y conducirse antes, durante y después del problema. La iglesia del Espíritu sabe manejarse antes, durante y después del problema. La gente espiritual. La gente que no es espiritual se maneja de una forma antes, durante y después del problema. Pero yo sé que aquí hay una iglesia del Espíritu que sabe manejarse antes, durante y después del problema. ¿Cuántos saben que todos los días hay desafíos? Todos los días hay un problema o hay otro, menor o mayor, pero hay problemas. Estamos en una batalla, la batalla de nuestra fe. ¿Cuántos están peleando la buena batalla de la fe? Dice la palabra del Señor que es la buena batalla. ¿Sabe por qué es buena la batalla? Porque la victoria está garantizada. La victoria es nuestra, porque nosotros vamos con Cristo. Él va enfrente nuestro abriendo camino. Amén. Así que la victoria es nuestra. Así que la batalla es buena porque la victoria está de nuestra mano. ¿Cuánto lo creen? Amén, 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 amén. Hay iglesia que es del Espíritu y hay iglesia que no es del Espíritu. Diga: yo soy del Espíritu. Diga: yo soy del Espíritu. Diga: yo soy del Espíritu. Recordemos, iglesia, que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Hay gente que vive como que solamente vive en el cuerpo. Hay gente que no está consciente de que hay una batalla en el alma. Y hay gente que no está consciente que son espíritu. Porque aunque, hermanos, entienda esto, aunque mucha gente se maneje en la carne, sigue siendo espíritu. Que no tenga el espíritu desarrollado es otra cosa. Que no camine en el espíritu es otra cosa. Pero nosotros somos espíritu. Somos espíritu. Al Padre Celestial se llama el Padre de los Espíritus. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Présteme su atención. Gloria a Dios, présteme su atención. No deje que el enemigo le robe la palabra. Porque tal vez usted puede decir: ahorita pasó, yo no estoy pasando por ningún problema, pero el día malo
viene. Ay, pastor, usted sí es negativo. No, hermano, no es negativo. El día malo viene a todos. ¿Cuántos saben eso, iglesia? En algún momento dado, el día malo viene. Y usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados. Preparados. Con depósito. Cuando el novio vino, las 5 vírgenes insensatas, ellas tuvieron temor y ellas tuvieron miedo. Ellas tuvieron temor y ellas tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Por eso se tiene que estar preparado. Porque la iglesia que es del Espíritu camina en el Espíritu. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. No una, sino que todas. Usted tiene que estar a los pies del Maestro y el Espíritu Santo le va a enseñar cómo vivir antes, durante y después del problema. La iglesia que es del Espíritu camina con el Espíritu Santo. Y dice la palabra que Él nos enseñará las cosas que han de venir. El Espíritu de Dios nos enseñará las cosas que han de venir. Tal vez el Espíritu Santo no le vaya a soplar a usted la hora, la fecha del día malo, del problema, de la calamidad, del desastre, de lo porvenir. Pero el Espíritu Santo le puede poner a usted un deseo, un sentir en su corazón, un impulso por buscar a Dios, por estar ayunando, por levantarse en la madrugada a clamar e interceder. Yo me acuerdo hace como 2 años estaba en un ayuno de 40 días. Oiga, lo que es la iglesia del Espíritu, hermano, porque la iglesia es usted. Este es un templo, la iglesia es usted. Diga, la iglesia soy yo. Entonces, cuando estoy hablando de la iglesia del Espíritu ante el problema, es usted ante el problema. ¿Cómo actúa gente espiritual ante el problema? ¿Cómo actúa gente espiritual antes, durante y después del problema? Y yo estaba en ese ayuno de 40 días. Creo que era el día 14, 17, entre esos días. Y era la 1 de la tarde. Ya yo había orado, pero el Señor me puso a orar nuevamente a la 1 de la tarde, a la 1 por un hermano mío. Y comencé a orar por mi hermano. Comencé a orar porque no sabía por qué tenía que orar. Solamente el Espíritu Santo me puso que yo debía orar por mi hermano. Entonces, como yo no sabía cómo orar y yo no sabía sobre qué orar específicamente, comencé a hablar en el lenguaje del Espíritu. Entonces mi espíritu se conectó con el Espíritu Santo cuando yo comencé a hablar en otras lenguas. Y yo comencé a orar en otras lenguas. Raba Shanda, Riba Baba Baba la Baqueterele Brenda, Raba la Bacaya. ¿Sabe por qué? Porque mi entendimiento tiene limitaciones, pero el Espíritu dice la palabra en Romanos 8:26 que Él conoce nuestra debilidad y que si nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo sí puede revelar y dar en el punto. Y aunque yo no sabía por qué yo tenía que orar, yo estaba orando en lenguas a la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde terminé de orar por mi hermano. Y le mandé un mensaje antes, después de que terminé de orar. Yo le mandé un mensaje a mi mamá y le mandé, estaba orando por mi hermano David, y le mando también esos otros puntos para orar por él, porque mi hermano en ese momento no estaba bien con Dios. Por eso es que Dios necesita su clamor, gloria a Dios. Por eso es que Dios necesita que usted venga aquí los jueves. Aunque su esposo no quiera, usted puede venir a orar. Aunque sus hijos no quieran, usted pueda venir a orar por sus hijos. Aunque nadie quiera levantarse, Dios necesita su clamor. Dios necesita que haya alguien del Espíritu ante el problema. Diga, yo soy del Espíritu. Diga, yo soy un hombre y yo soy una mujer sabio y entendido, que conoce los tiempos y cuál es mi llamado en Dios. Uno de sus llamados en Dios, sabe que no es tanto su micrófono, es doblar rodillas por su familia, por aquel que no conoce a Cristo. Eso es el llamado de Dios, interceder, rogar. Y sabe que yo estaba orando de 1 a 2 de la tarde por mi hermano, orando, y a las 4 de la tarde él tuvo un accidente, que para lo que pasó le fue bien a como quedó el carro. A las 4 de la tarde. Y había un hermano entendido que estaba en el Espíritu. Por eso usted no puede andar, por eso usted no puede levantarse en la mañana a estar en el Espíritu 20 minutos, cierra la puerta del cuarto y comienza la carne 24 horas, saliéndose del Espíritu.
Porque Dios va a necesitar que usted esté en el Espíritu, porque Dios lo puede usar usted. Dios lo puede usar a usted a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana. Y si usted está en el Espíritu, está conectado con Dios, está conectado con la gracia de Dios, Dios le puede decir: Zaida, comience a orar por Juliana, comience a orar por Pastor. Sí, porque Dios pone inquietudes, porque Él comienza a revisar quién está disponible. Por eso dice la palabra que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Claro, porque a veces la gente está en el afán. Hermano, usted aunque esté en el día a día, aunque usted esté en el trabajo, en la universidad, aunque usted esté con sus hijos, usted tiene que entender que usted es llamado a vivir en el Espíritu. A vivir en el Espíritu. Y no solamente por cosas malas o por tragedias que puedan llegar a suceder, sino porque hay que estar atento a la voz de Dios. Hay que estar atento a lo que Dios puede. El de repente que usted estaba pidiéndole al Señor en el secreto puede venir, pero usted necesita estar en una expectativa espiritual. Diga, expectativa espiritual. La gente del Espíritu anda en fe y anda con expectativa espiritual, viendo en qué momento Dios lo va a sorprender, en qué momento viene la respuesta de parte de Dios, en qué momento se va a manifestar el milagro que yo he pedido, en qué momento va a venir y va a tocar el timbre de mi casa el hijo por el cual yo estaba ayunando y clamando, y le va a decir ese hijo, esa hija: mamá, yo no sé lo que me pasa, salí de trabajar porque no aguantaba las ganas de llorar, algo está pasando dentro de mí, y me dijo: ve a casa, abraza a tu mamá, pídele perdón, porque esa es la respuesta de Dios. Ese es el milagro de Dios para gente que anda en el Espíritu 24/7, en fe y en expectativa de lo que Dios puede hacer. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro, porque anda pensando solamente en lo natural, no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura. Son locura. Hermano, vea que no se deje amedrentar por nadie, no se deje apaciguar por nadie, no se deje que nadie le pague el fuego. Hay gente que, como dice el pastor, tiene el ministerio de bomberos y le anda apagando el fuego a todo mundo. No importa que lo critiquen, si usted está en su casa adorando a Dios, hablando en lenguas, escuchando palabra, que nadie le detenga el fuego de Dios. Y usted tiene que entender, no se enoje con ese hombre, con esa mujer que le intenta apagar, porque usted tiene que entender que esa persona que le está apagando a usted el fuego es una persona que vive en los 5 sentidos, es natural, no lo entiende, es locura, es estupidez, es tontera, es religión, es fanatismo, porque de todo eso dicen. Dice, no las pueden entender porque han de discernirse espiritualmente, dice la palabra. Por eso es que hay iglesias que son del Espíritu y otras que no. Hay iglesias que son naturales, que son carnales, son emocionales y son sentimentales. La gente que se pasa pasando de iglesias esa la iglesia natural y sentimental, que vive de los 5 sentidos, no son espirituales. Los que son espirituales resisten, hermano. Los que son del Espíritu resisten hasta el final, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Se aguantan en su lugar de propósito y de asignación. No se enredan en los negocios de la vida, no se apantallan fácilmente, no se dejan amedrentar fácilmente, no son movidos por doctrina, ni por fábulas, ni por comentarios, ni por chismes. Solamente son movidos por el Espíritu Santo de Dios. Si va a aplaudir, yo creo que usted quiere aplaudir, aplauda con fe. Gloria a Dios en el Espíritu. Esa es la iglesia que Dios está levantando. La iglesia del Espíritu se sabe comportar y enfrentar los problemas. Diga, la iglesia del Espíritu se sabe comportar y enfrentar los problemas. Así es. Dice 2 Corintios 10, versículo 3: pues aunque andamos en la carne, sí, porque andamos en la carne, pero no somos carnales. Andamos en la carne porque vivimos en este cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Hay una diferencia. Usted se puede poner la ropa de este mundo sin el espíritu de este mundo.
Usted puede vestir con la ropa de este mundo sin el espíritu de este mundo. Usted puede usar las palabras de este mundo sin el espíritu de este mundo. Gloria a Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos, no trabajamos, no nos movemos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, gloria a Dios, no son carnales. Así que deje de estar peleando en la carne. Los que pelean en la carne, ¿qué son? Carnales, no son espirituales. Dios quería darle una victoria mayor, pero como usted actúa en su propia fuerza, porque vive en la carne y se mueve en la carne y milita en la carne, entonces hasta ahí llegó su provisión de victoria. Es más, si hay veces donde usted trata de pelear y tener victorias en la carne y Dios no respalda eso. Así que tenga cuidado, porque cuando usted actúa en la carne se sale de la protección de Dios, porque Dios solamente respalda lo que es el espíritu. Dios respalda al espíritu, diga, Dios respalda al espíritu. Así que olvídese de la impulsividad carnal y diabólica. Olvídese de la impulsividad. Olvídese de eso. La gente que es carnal es muy impulsiva. Es diferente que el Señor canalice la impulsividad a través del espíritu. Dice, porque los valientes arrebatan. Ahí sí, usted tiene que tener una impulsividad controlada, asesorada, direccionada, pero por el Espíritu Santo, no por su carne. Dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Yo sé que en esta noche yo estoy derribando toda destrucción de fortaleza, derribando argumentos, pareceres, formas y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y de la operación de una iglesia que Dios está levantando en el Espíritu y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. La iglesia sensual enfrenta los problemas con las armas de la carne, con su fuerza de voluntad. Vea las armas de la carne, fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, hermano, tiene su cosa buena, pero está fuera de la voluntad de Dios. Porque la fuerza de voluntad hace que usted se apoye en su propia fuerza. O sea que no necesita de Dios, sino que usted tiene una fuerza solamente para que usted pueda vencer y que usted al final diga, yo pude, yo puedo, yo lo hice, yo, y se vuelve independiente de Dios. Por eso deje de estar pegando y posteando pensamientos de hombres y humanistas y filosofía humana que va en contra del conocimiento de Dios. Mi palabra a mí me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi palabra dice que todo lo que al hombre le parece imposible, para Dios es completamente fácil, es posible. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que yo pida o lo que yo entienda. Eso es lo que dice mi palabra, que yo sea dependiente de Jesús. Porque lo que usted empezó en la carne, después tiene que sostenerlo en la carne. Lo que usted empezó en sus fuerzas, tiene que sostenerlo en las fuerzas. Por eso hay matrimonios carnales que llevan años, la gente desgastada, tratando de sostener un matrimonio en la carne. Hay mucho matrimonio que es el que empezó en la carne, empezó en lo físico, y después cuando el físico se va la belleza. Como no hubo nada espiritual en el matrimonio, están viendo cómo sostienen con su fuerza de voluntad y con las armas de la carne un matrimonio que desde el inicio comenzó mal. Pastor, ¿y qué pasa si ya yo me casé y llegué en Cristo? Dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora usted tiene que comenzar a vivir en los principios del Espíritu. Diga, del Espíritu. ¿Cuáles son las armas de la carne? La fuerza de voluntad, su propia prudencia, su propio conocimiento, su propio recurso, sus emociones, sus sentimientos. Esos son las armas carnales. No, yo sé cómo levantar un negocio. Hermano, el que usted tenga el conocimiento y la capacidad no quiere decir que el negocio va a servirle. El que da la orden es el Señor, el que lo permite es el Señor. Usted puede tomarse un medicamento, usted puede tomarse el medicamento que usted quiera,
para sanar la enfermedad que usted quiera, pero el que hace y que determina que ese medicamento en su cuerpo tenga efecto se llama el Espíritu Santo de Dios. Tanta gente que muchas veces se ha tomado un medicamento y ¿qué pasa? No, el cuerpo está rechazando el medicamento. Gente que se ha operado para no tener hijos y han tenido hijos, porque la última palabra viene de parte de Dios. Él es el que manda, gloria a Dios. Él es el que decide. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo del Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando el comandante de comandantes, el que sabe cómo se ganan las batallas. Él es el que sabe. Y si Él es el que sabe, y si Él está diciendo que es con el Espíritu, es con el Espíritu Santo. Así es. Porque los naturales solo están pensando en armas naturales, tratando de pelear las cosas a lo natural. Y usted se va a desgastar, va a perder saliva, va a perder energía, va a perder recursos y va a perder hasta dinero, hermano, por estar peleando con las armas naturales. Son espirituales, son espirituales, son espirituales. Mas la iglesia del Espíritu sabe que no es con espada, no es con ejército. La iglesia del Espíritu es dependiente de Jesús en todo momento, dependiente de Jesús en todo momento. La iglesia del Espíritu cuenta con el favor de Dios y la autoridad de Dios en el momento de pedir al Padre y reprender al diablo. Esto es muy importante, iglesia. La iglesia que es del Espíritu tiene activo dos cosas: el favor de Dios y la autoridad de Dios. La iglesia que es del Espíritu tiene activo el favor de Dios y la autoridad de Dios. La iglesia que no es del Espíritu, ¿sabe qué tiene que hacer? En el momento del conflicto, ¿sabe qué hace la iglesia natural? La iglesia que no es del Espíritu tiene que arrepentirse en el momento. Arrepentirse en el momento ante el problema, para ver si logra activar en la misericordia y gracia de Dios el favor de Dios. Tiene que arrepentirse en el momento para ver si activa la autoridad ras, mínima base de un hijo de Dios. Hermano, ¿cierto o no, iglesia? No hay nada más feo que pedirle un favor a alguien con el que usted se agarró, con el del malentendido. ¿Cierto o no? ¿Cuánto les ha pasado eso? A veces puede ser el esposo, el hermano, el vecino, alguien del trabajo. Yo tuve un inconveniente con mi hermana Estrella, y saber que la que me puede ayudar, la única que me puede ayudar es ella, y yo estoy mal, y usted no quiere ni darle la cara, menos humillarse ni rebajarse, que cómo le voy a tener que pedir un favor a esta señora, a este señor, a este tipo, a este tipejo, cuando yo dije que nunca más. Voy a tener que tragar todo, tragarme las palabras, poner la cara de no sé qué, ir a tocarle la puerta, agarrar el teléfono y pedirle un favor. ¿Cuánto les ha pasado eso en algún momento? Bueno, hermano, que dice que usted tiene paz con todo el mundo, gloria a Dios. En algún momento yo sé que a todo mundo eso le ha pasado, que no lo quiera decir. No hay nada más feo, hermano, iglesia de Dios, que estar mal con Dios, ¿cierto o no? Estar mal con Dios y después ver cómo usted tiene que pedirle un favor a Dios si su relación con Dios está mal. Y ni hay que hablar de la autoridad en Dios, porque imagínese que mi hijo entre en una calentura insoportable, donde yo como pastor de mi casa, no como pastor de una iglesia, como pastor de mi casa, como sacerdote de Dios, se supone que debo estar ungido y con el favor de Dios activo, para que cuando yo ore y yo declare: Señor, tu palabra dice que por las llagas de Jesús, Señor, Él será sano y Él es sano, y que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, y la enfermedad va a tener que huir. Y yo como papá
en malos pasos. Yo a las 3 de la madrugada con un chiquito sudando frío de la fiebre, viendo cómo me reconcilio con Dios para activar el favor y activar la autoridad de Dios, hermano. Para orar por mi hijo, porque no tengo la capacidad de vivir en una santidad como cristiano normal, donde sea alguien espiritual, porque la iglesia del Espíritu mantiene el favor de Dios activo. Son sus hijos. O sea, la iglesia del Espíritu anda en el Espíritu, anda orando, anda leyendo la palabra, meditando, amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pastor, usted lo que quiere es que yo no salga de un cuarto y solamente esté orando y me vuelva como loquito. Eso es fanatismo, pastor. Es que eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es estar preparado para toda buena obra, haciendo la voluntad de Dios, amando. Que si viene el momento donde usted tiene que perdonar, usted perdona. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. Es más, si usted anda en el Espíritu, va a ser más fácil que usted perdone. Si usted anda en el Espíritu, le va a costar, ¿sabe que le va a costar pelear con su esposo y con su esposa? Si usted anda en el Espíritu, va a costar que lo saquen del gozo del Señor. Si usted anda en el Espíritu, hermano, le va a costar, no es que usted se vuelve perfecto, pero le cuesta cometer errores. Si usted anda en el Espíritu, le va a costar dejar cosas perdidas. Gente que anda perdiendo plata en todo lado, hermano. Sí, da risa. Y mucho o poco, creo que casi que a todo el mundo le ha pasado. Yo era bueno en la escuela, pero con los paraguas. Pero ese se me quitó con faja. Bueno, para regalar paraguas. Y era usted cuando llegaba a la casa, no quería ni llegar a la casa. Iba de la escuela a la casa en el Espíritu, orando por el ambiente de mi casa. Señor, el corazón de mi papá, Señor, suaviza, Padre, Dios de misericordia, y orando por mi papá. Hay que andar en el Espíritu. Es muy importante el comportamiento del antes, durante y después del problema. Pero ante el problema es muy importante la decisión que se toma de cómo enfrentar, la decisión que se toma de cómo enfrentar el desafío o el problema, porque eso va a determinar su victoria o su fracaso. La iglesia del Espíritu ante el problema, número 1, dobla rodillas. Dobla rodillas. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos. ¿Cuándo? En todo momento. Dice por nada. ¿Qué es nada, iglesia? Iglesia, ¿qué es nada? Si usted no vive en el Espíritu, usted no puede darle cumplimiento a esta palabra. Si usted no anda en el Espíritu, usted le va a costar cumplir Filipenses 4:6, donde dice por nada estéis afanosos. Porque cuando nos salimos del Espíritu, comenzamos en la carne, comenzamos en el alma se abate, el alma se aflige, el alma cae en tristeza, el alma cae en depresión, el alma cae en melancolía. El alma comienza a exponer su debilidad humana, su fragilidad humana, y no hay problema que eso quede expuesto. El tema es que usted comience solamente a ver eso y deje de ver a Cristo en usted, la esperanza de gloria. Amén, iglesia. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas. Oiga lo que dice aquí, iglesia: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Dice, dice que no esté afanado, sino que sean conocidas delante de Él sus peticiones. Dios todo lo sabe. ¿Cuántos saben que Dios todo lo sabe? Pero Él quiere que usted le comience a decir y le presente sus peticiones.
¿Usted ha escuchado a esa gente que dice: es que yo soy pastor de los que me lo guardo todo? Seguro se creen, tienen complejo de baúl, no sé, todos se lo guardan, de bodega, no sé, todos se lo guardan. Yo soy de los que todo me lo guardo y yo me callo y sí, se va a pudrir por dentro por estarse guardando lo que no tiene que guardarse. Porque la palabra del Señor dice: sean conocidas. Y la gente que tiene esa actitud, hermano, tiene grandes problemas a mediano plazo, a largo plazo, inclusive a corto plazo. Esa gente que todo se lo guarda comienza a oler feo, comienza a oler a amargura, a resentimiento, a depresión, a tristeza. Preséntele al Señor sus peticiones. Amén, iglesia. Sí, esa personalidad hay que rendirla. Esa personalidad no es de Dios. Y mucha gente hermano, y yo sé que las cosas pasan por algo. Mucha gente que piensa así es porque tal vez vienen de un hogar disfuncional, donde no encontraron una afinidad con sus papás, con su papá o con su mamá, donde lo trataban mal y tenía que guardárselo todo y vivir con eso. Pero estando en Cristo, ¿sabe qué? Tiene un papá responsable. Y aunque mamá o papá lo hayan dejado, lo hayan abandonado, tenemos un papá que nos recoge y nos toma, nos cuida y nos lleva en sus manos y nos cuida como la niña de sus ojos. Tenemos un papá que Él se interesa por nosotros. Y Él nos dice: sean conocidas vuestras peticiones. Dice: con oración, con ruego y con acción de gracias. Son cosas diferentes. ¿Y sabe qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Usted escuchó, iglesia? Busque la palabra ahí en su dispositivo. Dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nadie la entiende. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que ante el problema usted no haga una tontera. Porque cuando viene el problema y usted no va a Jesús, no presenta en oración, en ruego y en acción de gracias las peticiones, lo que está pasando, el Dios de paz no opera en usted. Y el Señor no guarda ni sus pensamientos, perdón, ni usted guarda sus pensamientos, ni el Señor los puede guardar, ni su corazón tampoco. Amén, iglesia. Dobla rodillas. ¿Qué es lo que dice la palabra en Job 1? Vayamos a la palabra en Job 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos están siendo bendecidos con la palabra de Dios? Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesús. Dele gloria a Dios. Usted conoce la historia, pero vea lo que pasa. No lo iba a leer, pero oiga usted, Job 1:6. Un día. ¿Cuándo? Eso, un día, no se sabe cuál. No se sabe cuál, pero es un día. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo a Jehová, a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás, Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás le estaba diciendo: sí, claro, que yo considero a Job, pero es que Job está cercado. ¿Por qué está cercado? Porque le teme.
yo no lo puedo tocar, porque la gente que teme a Dios está acercada con el pacto de la protección de Dios, está en bendición de Dios y aumenta los bienes. Pero Satanás lo que le estaba proponiendo a Dios era que quitara esa cobertura, que quitara ese cerco, para ver si él ahora sí puede afectarlo y a ver si le sigue temiendo exactamente igual, a ver si no cambia, a ver si se va a la carne o se mantiene en el espíritu. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job. Oiga, iglesia, oiga, los portadores de malas noticias. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los heveos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte esta noticia. La primera pérdida. La segunda, aún estaba hablando. No fue otro día, no fue otro mes, no fue otro año, fue el mismo instante. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó oiga, hermano, lo inesperado. Dice: aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. ¿Cuántos les han pasado cosas que usted dice, o sea, esto es de película? Cosas que no tienen sentido, que uno dice, o sea, ¿esto cómo es posible? Dios mío, eso tiene que ser espiritual. Y la gente anda buscando el método científico en todo lado, anda buscando explicaciones de todo. No creen ni siquiera en la luz eléctrica. Dice: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia, porque emisarios del diablo no van a faltar. Emisarios del diablo, mensajeros del diablo de mala noticia no van a faltar, iglesia. Pero dice la palabra en el Salmo, dice: no tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está firme y confiado en Jehová Dios. Dele un fuerte aplauso a Jesús, gloria a Dios. No tenemos temor de malas noticias, no importa los mensajeros que Satanás envíe. Nuestro corazón está asegurado porque hay una iglesia que es del Espíritu. El versículo 17. Oiga, escapé yo nada más para dar la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, se levantó un ejército y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y los mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos. Oiga, ya Satanás no solamente se fue al exterior, sino que comenzó a tocar el núcleo familiar. Dice: entre tanto estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Oiga, gente en el Espíritu ante el problema, gente que es del Espíritu ante el problema. Vea cómo se comporta alguien que es del Espíritu ante el problema. Vea cómo se comporta alguien que es del Espíritu ante el problema. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza. Claro, por supuesto, en simbología del dolor que está pasando. Pero con todo y el dolor de una pérdida total, dice que se postró y adoró. Dice que se postró y adoró, porque la gente que es del Espíritu, en medio de la crisis, ante el problema, ante el desafío, lo que hace, ¿sabe qué es? No importa, puede rasurar su cabeza, puede rasgar su corazón en llanto, en duelo, no hay problema. Pero en medio de todo eso, en medio del llanto, en medio del duelo, dobla sus rodillas,
ante el Dios Todopoderoso, aquel que dio, aquel que puede quitar, aquel que puede hacer que me levante nuevamente, aquel que me puede dar mucho más de lo que yo pido o entienda según el poder, y lo comenzamos a adorar, haya o no haya, en abundancia o en escasez, en oscuridad o en plena luz del día. Con todo y eso, mi corazón y mi alma te alabarán. Eso es lo que hace la iglesia que es del Espíritu. Dos, la iglesia que es del Espíritu no huye. Diga, la iglesia que es del Espíritu no huye. ¿Qué dijo Nehemías cuando vinieron los emisarios? Cuando él estaba levantando los muros, reedificando los muros de Jerusalén, querían matarlo, estaban confabulando en contra de él. ¿Y sabe qué dijo? Un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo que es del Espíritu, que ora, que cree, que tiene un Dios tan grande, tan poderoso, el poderoso gigante que está abriendo camino. Un hombre como yo, que Cristo vive en mí, que yo vivo en Él, gloria a Dios, que todo lo puedo en Cristo, que aunque se levante un ejército a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, aunque se levante quien sea, gloria a Dios, Él puede poner una mesa, Él puede poner un banquete delante de mis angustiadores, gloria a Dios. Un hombre como yo ha de huir. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Vamos corriendo. Espíritu Santo, gloria a Dios, dame tiempo, Señor. Espíritu Santo. Primera de Reyes 1:19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerdan? En el monte Carmelo. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero. Oiga, otro emisario. Oiga cómo trabaja Satanás, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, ¿quién? Elías, el profeta Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Dice la palabra que Elías deseaba morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Oiga, el hombre de Dios, el profeta, quería morir y se le estaba diciendo al Señor que le quitara la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Él le miró, y aquí que su cabeza era una torta cocida. Oiga, el Señor mandó un ángel para que le llevara comida cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo: levántate y come, porque un largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, dice la palabra, y caminó 40 días. Oiga, qué clase de alimento le llevó, que pudo fortalecerse, y caminó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. ¿A dónde se metió? Se metió en una cueva. Iba para el monte y se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Elías, en el momento del problema, ante el problema, el hombre de Dios, hermano, porque nadie está exento. Todos los días, cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. No importa los años que usted tenga en una iglesia, lo que usted crea saber, la unción, el denuedo, el poder, los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios, quien sea, quien usted crea ser en Dios. Usted tiene que tomar una decisión, porque el día malo, porque el mensajero de parte de Satanás con la mala noticia que le dice que quiere su cabeza, va a venir ese día. Y la iglesia del Espíritu y el que es del Espíritu sabe cómo actuar ante el problema y no huye. Diga: yo no voy a huir. Pero Elías huyó.
Y el Señor le dijo: pero ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado. Hermano, hay gente hay gente que cree que es tan espiritual que solamente ellos existen. Y el Señor le dijo: no, hay 7,000 todavía que no han doblado su rodilla a Baal. Gloria a Dios. Hay 7,000, hay un remanente que Dios siempre tiene. Hay alguien que siempre está orando por usted. Usted no sabe quién es. Hay instrumentos que Dios va a usar que usted no cree que Dios los va a usar, y Dios los va a levantar para esta hora. Gloria a Dios. Así que no huya frente al problema, porque Dios lo va a usar. Y él le dijo, el Señor le dijo a Elías: sal fuera, le dijo. Porque, hermano, cuando Dios ve a alguien ahí en la cueva, lo que quiere decirle: salga de ahí, salga de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Ve, iba para Horeb, iba para el monte de Dios, pero él no, él cambió el monte de Dios y se metió en la cueva. Y el Señor le dijo: ¿qué haces ahí? Sal de ahí. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento se rompía en los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, y Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino fuego, tampoco Dios estaba en el fuego. Y detrás del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y de aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Y él respondió lo mismo. Y dijo el Señor, ¿sabe qué dijo el Señor en el versículo 15? Le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino. Porque la gente, hermano, que se devuelve, mejor dicho, la gente que anda huyendo, tarde que temprano se va a encontrar con Dios. Y Dios le va a preguntar: pero Cristian, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pero Zaida, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pero Marcela, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Hermano, yo le voy a decir una cosa en el amor de Dios: quite y destruya la mentira de Satanás, que muy comúnmente le dice a los cristianos cuando viene el momento del problema: no vuelvo a la iglesia y dejo de servir. Porque hay una maldita mentira que viene a los cristianos, que viene a la gente que tal vez espiritualmente no está muy firme. Viene cualquier problemita: pastor, perdón, no vuelvo a la iglesia. Pastor, disculpe, dejo de servir. Eso es una mentira del diablo. Es para la gente que anda huyendo, y eso es para la gente que cuando viene un problema se mete en la cueva. No quieren conocer a Dios. Y sabe que tarde que temprano el Señor le va a decir: ¿sabe qué? Vuélvase otra vez por su camino. Porque Dios hizo que Elías se devolviera de donde él había ido. Sí, porque hay gente que tiene un problema, hermano. Hay iglesia, hay gente que tiene un problema. No puede ver un problema y dice: pastor, ya no vuelvo a la iglesia. Hermano, ¿qué tiene que ver el problema con iglesia? ¿Qué tiene que ver el problema con servirle a Dios? Dígame, así es que se resuelve un problema, huyendo. O sea, viene el problema: pastor, perdóneme, pero ya no puedo servir más. Pero ¿a dónde dice que así se resuelven los problemas? La palabra del Señor me dice que no es con espada, no es con ejército. Yo hasta donde sé no es huyendo, sino es a través del poder del Espíritu Santo, a través de la dirección del Espíritu Santo, a través de la unción del Espíritu Santo, que los yugos, que las fortalezas se caen. Pero la gente no puede ver un problema y dice: pastor, ya dejó de servir porque hay un problema. ¿Qué tiene que ver ese problema? ¿Qué tiene que ver con eso? Pastor, ¿está enojado? No, estoy indignado. Porque espiritualmente, hermano, a veces lo que hagan es como que, ¿me entiende, hermano? Como hacerle así a la gente que santo Dios. Así no se resuelven los problemas huyendo. No hay ningún problema, hermano. Yo no he escuchado ningún testimonio. Me lo enseña, por favor. El testimonio que me diga que si le duele la cabeza, que ya por eso tiene que dejar ir a la iglesia. Que si el esposo la dejó tirada, tiene que dejar de ir a la iglesia. ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice eso? Que el hijo no quiere volver a la casa: me quedo encerrado en una casa.
Dejo de servir. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando está pasando el problema, ¿sabe que la iglesia del Espíritu se reúne en la iglesia y le dice: pastor, hermanos, tengo una batalla, hay un problema, estoy en este momento ante el problema, pero yo sé que aquí hay una iglesia que es del Espíritu, y donde están 2 o 3 reunidos clamando por una misma cosa, en el poder y la unción del acuerdo, algo puede suceder, los cielos se pueden abrir y Dios puede descender. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno afligido? Dice la palabra: haga oración. ¿Está alguno ante el problema? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite y reciba su sanidad. No dice váyase de la iglesia. No dice deje de servir. Déjese de cuentos. No le coma la mentira al diablo. No se la compre. No se la compre. Hay un montón de gente despedazada porque apenas viene el problema, se encierran en la casa, se encierran en el cuarto, dejan de servir a Dios, y por eso el diablo los tiene así, metidos en la cueva, asustados, amedrentados, con temor y con miedo. Así no se vencen los gigantes. Así no es que se vencen. 3. La iglesia del Espíritu insiste. Diga: la iglesia del Espíritu insiste. ¿Se acuerda Eliseo? Voy rápido, yo termino nada más. ¿Se acuerda Eliseo cuando ya Elías iba a ser llevado en el torbellino? Estaba Elías, estaba Eliseo. Elías ya sabía que él iba a ser arrebatado. Y Elías le dice a Eliseo: Eliseo, déjame, quédese aquí. Y Eliseo: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Eliseo, quédese aquí. Eliseo, ya no me siga, quédese aquí. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Hermano, porque Eliseo sabía que venía un milagro. Sabía que él iba a ser testigo de un milagro. Eliseo sabía que iba a ser testigo del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la unción de Dios, donde iba a ser arrebatado. ¿Me ayudan con el niño, por favor? Eliseo sabía que venía la intervención de parte de Dios. Él era entendido y él estaba insistiendo, y llega y le dice una vez más: Eliseo, déjame aquí. Y Eliseo no. Eliseo no, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Porque la iglesia que es del Espíritu insiste hasta ver la gloria de Dios, hasta ver el cielo abierto, hasta ver que viene una columna de fuego, gloria a Dios, hasta que el manto caiga, hasta que la doble unción, hasta que la respuesta de Dios descienda. Eso es lo que la iglesia del Espíritu hace: insistir. Diga: yo voy a insistir. Exacto, no desista, insista. Hermano, hay gente que con poquito ya quiere desistir. Un poquito de problema y ya anda corriendo, ya anda huyendo. 4. Espere oír la voz de Dios. Son 5. Espere oír la voz de Dios. ¿Cuántos van a esperar a oír la voz de Dios? Puede durar años esa respuesta. Iglesia, esa respuesta puede durar años. Iglesia, esa respuesta, la manifestación de la respuesta puede durar años. Es más, usted puede escuchar la voz de Dios. Dios le dijo lo que iba a pasar, y pueden pasar años para que eso que Dios dijo se manifieste. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a meter en la cueva? ¿Va a huir? ¿Va a desistir? ¿Va a dejar que otro vea el espectáculo de ver el manto caer en medio de un torbellino? Porque usted no esperó. Estaba Dios y le dice a Moisés: Moisés, sube a mi monte y espérame ahí. Sube a mi monte y espérame ahí. Oiga, dice que pasaron 6 días donde estaba Moisés, probablemente en ayuno en el monte, esperando que Dios hablara. 6 días. Y al 7º el Señor se pronuncia. Y hay gente que lleva 30 minutos y es que no escucho nada, no siento nada, esto no funciona, esto no sirve, y deja todo tirado.
Hermano, ¿usted es del Espíritu o no es del Espíritu? ¿Cuántos son del Espíritu? La gente del Espíritu se queda ahí. Se queda ahí esperando hasta que Dios se manifieste, hasta que Dios venga, hasta que Dios se mueva. Dice la palabra que eso está en Éxodo 24. Usted lo puede leer como tarea. Ahorita por tiempo no lo puedo leer. El Señor llamó a Moisés al monte para que se esperara y esperara a escuchar la voz de Dios. Y estuvo 6 días. Dice que estaba la nube, la gloria de Dios estaba ahí. La nube de Dios se posó, pero no escuchaba la voz de Dios todavía. Hasta el 7º día. Usted puede venir a la iglesia, sentir la presencia de Dios, la gloria de Dios, recibir palabra de fe, y tal vez usted no escuche la palabra, pero la palabra va a venir. Porque si Dios a usted le dijo que le iba a hablar, Él le va a hablar. Si la palabra del Señor me dice que usted clama y Él responde, es porque si usted clama, Él va a responder. Así que espere. Aunque la unción y el poder de Dios está ahí, si usted no escucha la voz de Dios, quédese ahí. No se baje del monte, no se meta en la cueva. Y 5, después de que oye la voz de Dios, obedezca. ¿De qué le sirve oír la voz de Dios si no la va a obedecer? Y la voz de Dios, ¿sabe que puede venir a través de su pastor? Porque a veces Dios le habla en sueños, en profecías. Usa al hermano que está a la par, usa al pastor, y hay gente que a veces no atiende. Vayas a la historia, en primera, en segunda de Reyes 8:1. Donde el Señor usa, o a la segunda. Vea, termino con esto. Segunda de Reyes 1. Yo sé que esto le va a bendecir. Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Ya le doy la cita. Ya le doy la cita. Gracias, Espíritu Santo. Segunda de Reyes 4, aquí está. Dice, oiga iglesia, oiga. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Se murió el esposo. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Cuando alguien no podía pagar una deuda en estos tiempos, para pagar esa deuda, la persona tenía que dar a sus hijos como siervos al acreedor. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solamente una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y le contó al varón de Dios.
el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer fue entendida, actuó en el espíritu, no en desesperación. Tenía deudas, le iban a quitar a los hijos, no tenía cómo pagar, estaba sola, el marido se había muerto. Y ella fue al espíritu, ella fue al hombre de Dios que estaba conectado con el espíritu, con lo sobrenatural. Fue a consultar a Dios, fue a pedir sabiduría, fue a decirle: Señor, ¿qué hago? Dime la instrucción, dime la dirección. Y ella fue al varón de Dios, al profeta de Dios, al quien tenía la palabra de Dios. Y él le dijo: dígame qué hacer. Y aún, iglesia, oiga usted qué tremendo. Aunque en lo natural aparentemente, porque hermano, cuando usted está en el problema, cuando yo estoy en el problema, cuesta ver, ¿cierto o no? Cuesta ver. Dice la palabra que la opresión entorpece al sabio. Por eso en la multitud de los consejeros está la sabiduría. O sea, hermano, no sea inteligente. Cuando usted no sabe qué hacer y se siente nublado, llame al pastor, llame a un hombre, una mujer de Dios: hermana, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y claro, el hombre de Dios que tenía la visión calibrada, el hombre de Dios que tenía la visión de Dios, para ella dijo: yo no tengo nada en mi casa, solo tengo una vasija, nada más. Ella pudo haber dicho: ¿eso para qué me sirve? ¿Cómo soluciono esto? Yo no le puedo pagar a mi acreedor con una vasija. Pero el Señor dijo: no, con esta vasija yo voy a hacer que esto se multiplique. Y con esa vaya, pida prestado más, vaya, pida prestada más. Y comenzaron a traer a la casa vasijas vacías. Diga: vasijas vacías. Hermano, porque para que Dios llene algo, usted tiene que abrir espacio en su mente y en su corazón para que lo llene de la capacidad y de la sobreabundancia. Usted tiene que hacer algo. Diga: yo tengo que hacer algo. Ella solamente tenía una vasija, pero ella no se quedó encerrada en el problema. Ella: no, yo tengo que moverme, yo tengo que hacer algo. Y ella se movió a la palabra del hombre de Dios. Por eso, iglesia, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el consejo de Dios, cuando su pastor a usted le dice algo, que haga algo, usted tiene que hacer ese algo si usted quiere ser bendecido. Esa es la voz de Dios que usted tiene que obedecer. Pero hay gente que está viendo al hombre. Hay gente que está viendo que si tiene barba o no tiene barba, que si tiene 100 años o si tiene 50 años. No está escuchando la palabra de Dios. Y a ella no le importó si era Elías o era Eliseo, si tenía pelo o no tenía pelo. Ella estaba ansiosa, pero de la palabra, de la dirección de Dios. Y ella escuchó la dirección de Dios, escuchó la voz de Dios, y ella fue bendecida. Y en tanto, iglesia, imagínense que ella comenzó a traer las vasijas, y todas fueran llenas. Y fueron tantas las vasijas que ella pudo pagar la deuda y seguir viviendo de eso, por obedecer la voz de Dios. Diga: por obedecer la voz de Dios. Hay que obedecer la voz de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. La iglesia que no está caminando en el Espíritu no está caminando con Cristo, ni en Cristo. Si la iglesia no está caminando con Cristo, no puede ser una iglesia del Espíritu. Así que usted vio que hay 5 cosas que hace la iglesia del Espíritu ante el problema. Y usted no va a poder hacer esas 5 cosas si primeramente usted no está caminando en Cristo. Porque el que le da la capacidad a usted de, ante el problema, doblar rodillas, hacer que no huya, sino que se mantenga, escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, insistir, es el Cristo que vive en usted. Diga: es el Cristo que vive en mí. Hay alguien que está pasando por alguna situación.